Buen día, maestro. El día de hoy le hablaremos sobre el tema el juicio en la lógica formal. Mi compañera de equipo es González Arellano Silvia y yo Gutiérrez Rivera Rubianay. Le hablaremos sobre el concepto y la clasificación de un juicio. Espero que le guste el tema y gracias por su atención. El juicio lógico es el pensamiento que se expresa en un enunciado. Por eso siempre va a haber uno en un enunciado porque son esenciales. Para que un enunciado tenga una característica de un juicio, debe obtener siempre un sujeto, un predicado y un verbo o cópula. El sujeto es aquel, es el concepto del objeto del juicio, es decir, el concepto de quien se predica o se dice algo. Puede estar afirmando o negando. Por ejemplo, los niños están jugando, está afirmando. Es aquello de quien se afirma, lo que afirma o niega acerca del sujeto. Este nos permite entrar en contenido de las proposiciones. El verbo o cópula es aquello que establece que lo que pensado en el predicado es propio o no es propio del objeto del juicio. Quiere decir que el término que une el predicado con el objeto es el juicio. El juicio en la lógica tiene 4 clasificaciones, las cuales se dividen en 2 partes. La primera clasificación es cantidad. Cantidad se divide en universal y particular. La universal es aquello cuyo objetivo es una idea implícita universal y se caracteriza por el objetivo todo antepuesto al sujeto. Por ejemplo, todo hombre es fuerte. Estamos diciendo que es todo. Estamos afirmando por lo que viene siendo universal. En la segunda parte que se divide es la particular. La particular es una idea particularizada y se caracteriza por el objetivo algún antepuesto. Por ejemplo, algún hombre fuerte. Estamos diciendo que no estamos afirmando. Por lo tanto, es particular. Enseguida mi compañera González Arellano Silvia les dará las otras 2 clasificaciones en las que se divide. Gracias. Mi nombre es Silvia y les diré 3 clasificaciones del juicio en la lógica, que será propiedad fundamental, cualidad y unidad. En propiedad fundamental está dividida en 2 partes, que es verdadero y falso. En verdadero es aquel que está de acuerdo con la realidad. Un ejemplo de estas se puede decir como el sistema está compuesta por 8 planetas. Como sabemos químicamente y científicamente, lógicamente, esto es verdadero. Y en falso es aquel que está de desacuerdo con la realidad. Un ejemplo de esto se puede decir el sistema solar está compuesta por 14 planetas. Como sabemos, esto es falso. Y en la clasificación de cualidad, esta se divide en 2 partes, que es en afirmativo y negativo. En afirmativo es aquel que expresa una relación conveniente entre el sujeto y el predicado. También une el sujeto y el predicado. Un ejemplo de esto se puede decir que esta es mi casa. Este es un ejemplo y en el predicado decimos algo afirmativo ya dicho. Y en negativo es aquel que expresa una relación no conveniente contra el sujeto y el predicado, o bien separa el sujeto y el predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser afirmativo es negativo. Un ejemplo de esto se puede decir esta casa no es mía. Como ya lo dije, en el predicado estamos negando algo. Y en la clasificación de unidad, esta se divide en 2 partes, que es en simple y compuesto. En simple es aquel que tiene solamente un sujeto, un verbo y un predicado. Un ejemplo de esto se puede decir como Cintia estudia para su examen. En esta solamente se dice un sujeto, un verbo y un predicado. En compuesta es aquel que solamente tiene más de un sujeto, más de un verbo y más de un predicado. Un ejemplo se puede decir como Cintia y Esmeralda estudian para su examen. En esta solamente se dijo 2 sujetos, un verbo y un predicado, pero como lo dije se pueden decir más de un verbo y más de un predicado. Y nosotros
concluimos con esta clasificación de el juicio en la lógica, que se quedó con cualidad, que se divide en afirmativo y negativo, en cantidad, que es universal y particular, propiedad fundamental, que se divide en verdadero y falso, y unidad, que se divide en simple y compuesto. Nosotros es todo por nuestra parte y gracias por su atención.